Preguntas de entrevistas sobre Entity Framework. En este video vamos a revisar preguntas comunes que tienen que ver con Entity Framework en entrevistas de trabajo para desarrolladores.net. En la primera pregunta tenemos, ¿qué son los Query Filters? Los Query Filters en Entity Framework no son más que condiciones o filtros globales que nosotros vamos a crear para una entidad. Esto significa que estos filtros se van a aplicar de manera automática en todo el contexto de Entity Framework. Así que en cualquier escenario donde nosotros utilicemos un query o construyamos un query para esa entidad, entonces se aplicará el filtro y de esta manera la información se retornará filtrada. Esto nos garantiza que no existan datos sucios que se le muestren a los usuarios o nos facilita también la creación de nuestros queries, sabiendo que en la gran mayoría de escenarios vamos a necesitar ese filtro. Aquí vemos un ejemplo claro donde dentro del onModelCreating, este método donde configuramos nuestras entidades, una de las entidades que se llama student va a tener un query filter. Simplemente utilizamos la función hasQueryFilter y agregamos el filtro en este caso de isActive. Esto garantizaría que solamente los estudiantes que se encuentren activos dentro de la base de datos son los que van a ser retornados en el query. En cualquier momento donde nosotros estemos ejecutando un query, también podemos utilizar la función ignoreFilters para ignorar los filtros y de esta manera poder traer todos los elementos de la base de datos, omitiendo estas condiciones que hemos agregado automáticamente. ¿Qué es Fluent API? Fluent API es un concepto dentro de Entity Framework en donde utilizamos el método onModelCreating de la clase DBContext, donde definimos normalmente el contexto general de Entity Framework para configurar a través de diferentes funciones que nos provee esta API la estructura de la base de datos. Podemos crear las claves primarias, las diferentes relaciones, los nombres de las tablas, las diferentes validaciones que normalmente tendría una columna, como el límite, si es requerida o no. En fin, todo lo que normalmente debemos estructurar dentro de una base de datos. Esto se hace con diferentes funciones y nos permite tener en un solo archivo toda la configuración y utilizando un mismo estándar. Acá vemos un ejemplo en el que definimos nuestro contexto, definimos la colección de estudiantes y a través de Fluent API podemos ver cómo podemos crear las propiedades, decir cuál es el valor por defecto, si es requerido, utilizando la función isRequire, y así vamos a tener un montón de funciones para hacer esa estructura y configuración. Cada vez que necesitemos entonces cambiar la estructura de la base de datos, simplemente venimos a estas funciones y agregamos un parámetro adicional o agregamos una función adicional dependiendo del requerimiento o los cambios que necesitamos hacer. ¿Qué significa el concepto de Code-First en Entity Framework? El concepto de Code-First es un enfoque o una manera en la que nosotros vamos a desarrollar nuestro contexto utilizando Entity Framework, en el que vamos a construir nuestra base de datos dentro del código. Es decir, que definimos el contexto de Entity Framework, podemos utilizar Fluent API para poder hacer la definición de nuestra base de datos y a partir de esa definición se crearía la base de datos desde cero. De esta manera nosotros podemos crear diferentes scripts a partir del código que van a generar como tal la base de datos. Cada cambio que se haría dentro de la base de datos se debe ejecutar en el código, no directamente en la base de datos. Este concepto nos ayuda mucho a manejar los diferentes cambios que tenemos en la base de datos, el historial de cambios directamente en el código
y a tener una única fuente de verdad que sería directamente el código donde está implementado Entity Framework. ¿Cómo podemos crear paginación de datos utilizando Entity Framework? Para implementar la paginación vamos a utilizar unos métodos que nos provee Link, unos métodos de extensión en el que podemos omitir cierta cantidad de registros y tomar otra cantidad. Esto nos ayuda mucho a definir en qué página estamos, omitiendo las páginas anteriores y tomando los elementos específicos de esa página. Vamos a utilizar los métodos skip y take para lograr entonces este comportamiento de paginación dentro de nuestros queries. Aquí vemos un ejemplo donde vamos a definir una variable skip que se va a componer de la página y el tamaño de la página. Estos son dos parámetros que normalmente recibiríamos. La página puede ser, por ejemplo, la página 5 y el tamaño de la página, la cantidad de elementos podrían ser 10, 20, 30, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Luego de crear o calcular el skip, simplemente utilizamos el skip para omitir los registros que ya pasaron en las páginas anteriores y utilizamos el take para tomar los registros que queremos visualizar y luego devolvemos este resultado. ¿Para qué sirven las migraciones en Entity Framework? Las migraciones en Entity Framework son un mecanismo que vamos a utilizar para poder llevar el seguimiento de los cambios que se están realizando en la estructura de la base de datos. Cada vez que existe un cambio dentro del modelo, lo vamos a ejecutar dentro de nuestro código y vamos a crear una migración que va a contener cuáles fueron los cambios que se hicieron ahí. De esta manera llevamos el historial de cambios y cada vez que deseemos actualizar la base de datos con la última versión, lo único que tendríamos que hacer es correr las diferentes migraciones que se han creado desde el punto en que la base de datos se encuentra con las diferentes actualizaciones que se han hecho en el tiempo. De esta manera, sincronizamos los datos y actualizamos la base de datos directamente utilizando las migraciones que tenemos en el código. ¿Cuáles son las bases de datos que soporta Entity Framework Core? Dentro de las bases de datos que soporta Entity Framework, obviamente tenemos SQL Server, ya que es el motor de Microsoft y es el preferido para muchas empresas que trabajan con tecnologías Microsoft. Sin embargo, otros que son bastante populares son MySQL y PostgreSQL. Son altamente utilizados sobre todo por startups y por empresas que utilizan arquitecturas de microservicios. También Entity Framework soporta SQLite y hace poco, desde la versión 5, se agregó el soporte para Oracle, que tiene su propio proveedor y que funciona bastante bien y viene evolucionando también con las diferentes versiones del framework. ¿Qué técnicas se pueden usar para mejorar el rendimiento en Entity Framework? En Entity Framework es muy importante la forma en la que nosotros lo usamos. Es importante usarlo de manera correcta para evitar problemas de rendimiento. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar siempre lazy loading o carga floja para no cargar los datos en memoria, sino mantener el query. Y si ese query resulta en modificaciones, internamente se modifique sin modificar como tal la carga de los datos. También, al igual que en el desarrollo tradicional, podemos crear índices en la base de datos que van a mejorar las consultas. Estos índices se pueden crear incluso directamente desde Entity Framework y agregar una migración para controlar estos cambios y de esta manera podemos entonces controlar el rendimiento de consultas específicas sobre grandes cantidades de datos. También incluso si lo deseamos, pudiéramos crear procedimientos almacenados para operaciones complejas directamente también desde Entity Framework y esto nos ayuda a mejorar el rendimiento. Todo va a depender del escenario en el que nosotros estemos trabajando. También
Debemos hacer siempre un buen análisis de lo que nosotros estamos trayendo a la base de datos para solamente traer estrictamente lo necesario y de esta manera no cargar mucha información en memoria y tampoco sobrecargar el query que estemos ejecutando. Un ejemplo de mejora de rendimiento es utilizar la función asSplitQuery. Esto nos ayuda a que el query se ejecute de una manera mucho más óptima y también podemos evitar el toList, el método toList, dependiendo del escenario, pudiéramos evitarlo para no cargar en memoria el resultado que nosotros estamos recibiendo. Esto obviamente depende mucho del escenario. Cuando tenemos que hacer modificaciones sobre la lista o cuando estamos haciendo una actualización o una inserción de datos, sí vamos a necesitar esos elementos dentro de la memoria para poder manipularlos y actualizarlos. Sin embargo, si solamente estamos haciendo un query y ese query lo estamos modificando en múltiples partes, podemos evitar el toList y de esta manera mejorar el rendimiento. No olvides suscribirte al canal y darle like a los videos para que de esta manera pueda llegar a muchas más personas. Escribe en los comentarios cuáles fueron las preguntas que acertaste y las que fallaste en este reto de preguntas sobre Entity Framework.